Hola, esperamos que se encuentren muy bien desde el lugar donde nos ven. Este es el episodio 0 de No Tan Breve Podcast, un lugar donde nos vamos a conocer más profundamente. Yo soy Margarita Lozano, actriz, y el día de hoy tengo el honor de presentarles a un gran artista, creador, que vamos a dejar que se presente él solo, y se llama José Alberto Gallardo Fernández. Hola, Mago. Hola. Pues, ¿qué podría decir de mí? Pues me dedico al teatro, me dedico a escribir, a dirigir, a actuar y a llevar el estudio Teatro de la Brevedad junto contigo y junto con otros colaboradores. Y eso pues tiene que más o menos año y medio. Y esa es como mi actividad pues de todos los días y de todas las horas de todos los días. Escribir, dirigir, actuar a veces y el estudio Teatro de la Brevedad. José Alberto, cuéntanos cómo surge la idea de este podcast. Pues surge porque el Teatro de la Brevedad ha tenido una larga trayectoria, creo ya al día de hoy, son creo que 18 años, y hemos colaborado con muchas personas. Entonces, de pronto, como echar la mirada hacia atrás y darnos cuenta de que, bueno, la memoria puede retener un poco, pero pues el teatro es tan efímero que a veces olvidamos quiénes estuvieron en qué obra o quiénes hicieron qué obra. Y entonces este podcast tiene mucho el sentido de reencontrarnos con las personas que trabajamos desde hace 18 años, reconocerlas, así como fue lo que hicimos entonces, qué sucedió entonces cuando lo hicimos y quiénes somos ahora y cómo nos vemos ahora. O sea, un poco este podcast será un cómo nos volvemos a ver después de mirarnos desde las ficciones y desde el trabajo, desde los inicios del Teatro de la Brevedad. Eso significa que José Alberto Gallardo será el anfitrión de nuestros podcasts siguientes. ¿Cierto? Cierto, pues sí, es como decía, el reencuentro con las personas que colaboré y colaboramos pues hace tanto tiempo. En pocas palabras, ¿quién es José Alberto? Pues una persona inquieta, yo creo, una persona con mucha curiosidad y con ganas de materializar sus curiosidades. José Alberto, sabemos que hace poco has tenido una grata experiencia en danza, nada más y nada menos en el Palacio de Bellas Artes, en el cual pues la mayoría de las personas que laboramos en este lugar tuvimos la fortuna de estar ahí como espectadoras de un suceso único, efímero, que también por otro lado nos toca a nosotras vivir desde aquí cómo se ensaya, cómo se procesa, cómo se vive para encender ese momento único en el Palacio de Bellas Artes. Has trabajado en este lugar con Rosana Filomarino. ¿Nos puedes hablar de tu experiencia de esta última, que es con Rosana, y de tu experiencia en la danza? Bueno, de esta última experiencia, pues tratar de decir lo que fue es muy difícil. O sea, Rosana me invitó con muy poco tiempo de antelación. Era un dueto pues más o menos breve, dura creo que 14 minutos. Pero bueno, pues un dueto en Bellas Artes, es decir, solamente mi compañera Amada Domínguez, tan admirada maestra, en fin, una bailarina de una trayectoria pues inconmensurable, y yo que pues he hecho pues siempre intervenciones muy breves en la danza, me he tratado de entrenar a veces, siempre he tenido esa inquietud, pues era algo que me parecía inabarcable, ¿no? Entonces cuando me invita, pues mi primer impulso es decir que no, y decir, no, pues muchas gracias, tengo mucho trabajo y será para la próxima, ¿no? Pero pues tú, entre otras personas, me estimularon para que pues no lo dejara ir. Por alguna razón Rosana estaba confiando y entonces pues le acabé diciendo que sí, y de allí vino pues un entrenamiento diario, ensayos pues cada tanto, a veces solo con Amada, a veces con las dos. Yo estaba en medio también de otro montaje y de una gira,
Y estar allí, eso sí fue ya pues muy emocionante desde llegar al palacio, ¿no? Quienes han tenido la oportunidad de acudir como espectadores, que creo que somos la mayoría, pues ya solamente entrar allí es muy emocionante, ¿no? Sentarte en una butaca, ver ese escenario. Ahora, entrar por detrás, subir el elevador, un elevador antiguo, llegar al piso de los camerinos, que te asignen tu camerino, unos camerinos muy lindos, ¿no? Ahora sí que con todos los servicios. Y empezar ahí, pues, el trabajo previo, ¿no? Primero pues, el montaje de luces, y todo eso iba sumando una emoción de decir, pues esto va a llegar, o sea, va a llegar el momento de la tercera llamada, y tratando de estar tranquilo y contento, y al momento, pues recuerdo muy bien el instante en el que prevenidos y me acosté y solamente veía una luz en el telar y de repente, ¡pum!, entra la música y siento cómo se abre el telón y ya la energía está en otro lado. Y José Alberto, háblanos un poco más de esta dupla que has hecho con Rosana, que no es la primera vez, porque bueno, de pronto nos suelta así como que no sé por qué Rosana confía en mí, y bueno, han tenido ustedes una trayectoria de trabajo dancística, donde tú también has sido un ojo dentro de los proyectos de ella, y hay ahí una confianza y una complicidad, pues, que te ha llevado nada más y nada menos a estar en Bellas Artes con ella. Sí, pues todo comenzó, pues bueno, yo creo que, digo, me habías preguntado antes sobre mi inquietud sobre la danza, esa comienza en la niñez. O sea, yo siendo muy chiquito, tendría como 5 años, yo creo, que mi hermana iba a ballet y la íbamos a recoger entre los 5 y los 7 años a lo mejor. Y entonces al final de la clase, pues veíamos siempre el final de la clase y yo tenía la inquietud de entrar a la clase, solo que había puras niñas. Claro. De pronto había un niño y yo pensé, bueno, pues yo podría entrar, pero pues eso quedó allí, ¿no? Luego vinieron los deportes y otras actividades. Y ya cuando decido dedicarme a la escena, pues a lo primero que entro es a danza, a clases de danza en los talleres libres de la UNAM, después a la carrera en la Oliño Listli, y siempre había querido entrenarme físicamente de donde yo venía, que era muy importante el entrenamiento físico, de modo que, bueno, un buen día Rosana abre una clase magistral o un curso corto, no me acuerdo, yo fui, hice un ejercicio, le gustó y a partir de ahí surgió la inquietud de hacer una obra. Pasaron creo que como 3 años hasta que me propuso hacer Disecciones, una obra que eran pues 4 escenas, era un solo, bueno, era un dueto también, un dueto entre Rodrigo, mi querido amigo Rodrigo Castillo, su hijo, y yo, él tocando, yo bailando, y eran 4 escenas sobre los estados un poco del alma humana. Y pues empezamos a trabajar, creo que lo que hay entre Rosana y yo en el entendimiento es todo lo que está fuera de las palabras. O sea, ella me da indicaciones muy breves y que de alguna forma creo que yo asimilo y puedo llevar a cabo. Después ella pues me va también guiando, eso no, eso sí. Y pues no sé cómo es que nos comunicamos a un nivel más allá de las palabras, sí a través del movimiento. De modo que Disecciones, que creo que fue en 2015, pues se hizo y duró hasta 2018, fue la última función y tuvimos, me parece que más de 50 funciones de esa obra, pues en recintos de todo tipo, desde teatritos chiquititos, ¿no? Como el cuartito ese de Casa de la Paz, que ahora es un salón casi de conferencias, hasta el Teatro de la Danza, y fuimos a España y fuimos a Italia, entonces, y después viene esta invitación. José Alberto, ¿qué representa la danza para ti? Pues para mí es siempre una ilusión muy grande, o sea, en el sentido de que cuando yo voy a ver danza, me ilusiona mucho lo que pueda venir de esos cuerpos. Cuando veo una fotografía de danza, me llena de ilusión contemplarla, o sea, con ilusión quiero decir que se me abre el horizonte. Ahora, también siempre he querido llevarla a cabo, como decía, desde niño, entonces para mí es, pues no sé, como un camino que nunca asumí, digamos, profesionalmente como una carrera totalmente, sino que me he entrenado, pues esporádicamente, aunque sí de manera
cotidiana, Constante. pero constante, pero no en una carrera. Entonces, para mí la danza es, yo creo que de las artes escénicas, pues aquella que conlleva una mayor poesía porque todo lo indecible lo hace tangible en los músculos, en el sudor, en la energía de los cuerpos. Y en esta construcción de vida artística que tú vas haciendo, ¿dónde colocarías a la danza y al teatro? O sea, ¿por qué José Alberto decide que, aunque el cuerpo tiene esta labor tan profunda y tan importante dentro de la puesta en escena, irse por el teatro? Bueno, es que tenía otros intereses también. O sea, cuando me acerqué al teatro, en realidad, y que no sé cómo se escucha esto, pero es la verdad, yo me acerqué al teatro porque no me podía acercar al cine. Porque en las escuelas de cine pedían cierto promedio que yo no tenía. Y entonces, pues lo más cercano me parecía el teatro, aunque también tenía una gran inquietud por el teatro, porque yo me había acercado a él y me había parecido un lugar exuberante y exuberantemente mágico. O sea, yo no entendía qué hacían los actores en los salones de actuación a los que me había asomado, o por qué se tardaban tanto en concentrarse. En fin, todo eso me llenaba pues de una excitación muy particular y de una gran curiosidad. O sea, yo... Inquietante. Muy inquietante, y yo me acuerdo que iba a los teatros a veces cuando tenía la oportunidad de estar entre piernas solo a ver, ¿no? O sea, ni siquiera ver la obra, ni siquiera participar, sino estar viendo lo que ocurría ahí atrás. Entonces, cuando tengo el chance de pues, acercarme a la actuación primero y luego a la carrera de teatro, el mundo se me abre. O sea, mi primera maestra de actuación, que fue Natalia Traven, me abrió el mundo del teatro. Yo iba a estudiar básicamente actuación, nada más, y ella pues nos abrió, no sé si a todos mis compañeros, pero por lo menos a mí, fue como un estallido nuclear, no sé, que en una noche yo me leí un libro de teatro y a partir de allí toda, no sé, me sentí como no me había sentido desde hacía mucho tiempo con algo, y entonces ya pues fue paralelo, ¿no? Pero el teatro y la danza siempre estuvieron ligados. De hecho, a mí me parece un poco necio que a la fecha existan escuelas de danza y de teatro. Me parece que la cosa ya tendría que, a estas alturas, ser siempre integral, interdisciplinar, y que las fronteras pues estén ya difuminadas. O sea, que hablemos de la escena y no de el teatro, la danza, el performance, sino es un todo, porque finalmente ahora ya en la actuación yo la entiendo siempre como una danza. Aunque esté uno sentado así nada más y hablando a la cámara, a lo mejor uno está danzando, porque la danza es respiración, son músculos, y eso mismo pues es lo que ocurre en el teatro, ¿no? Eso es un flujo que se va orquestando, componiendo, y no importa que sean movimientos muy grandes, altos, o solamente estar sentado hablando. Bueno, y que también compromete la energía de tu cuerpo, y quién eres tú. José Alberto, supongo que antes de encontrarte de frente con el teatro y la danza, tu vida estaba tomando otro rumbo. ¿Nos puedes platicar un poco de él? Yo a los 12 años, a punto de cumplir 13, un amigo me invitó, un amigo que sí se hizo matador de toros, me invitó a verlo torear. Pues a mí me pareció algo como muy raro, era un amigo de la secundaria, pues, ¿no? Él era más grande que yo, no iba ni siquiera en mi mismo salón. Entonces, pues sí, le compré unos boletos, fui con mi mamá, con una vecina, y fue una cosa, esto que conté del teatro cuando leí el libro, pues fue algo parecido y quizá más intenso. O sea, fuimos a un cortijo muy chiquito que está en Atizapán todavía, y salieron unos becerritos, en fin, era una cosa un poco informal, ¿no? Y yo quedé totalmente alucinado, digamos, con eso, y no lo pude olvidar. Y a partir de allí empecé a ver imágenes de toros, salía de la secundaria y me iba caminando a la plaza de toros a darle la vuelta nada más para verla, para admirarla, para sentir ese olor, para ver las esculturas. Tenía 12 o 13 años, y ese amigo fue el que me empezó a encaminar, ¿no?
primero me prestó un capote, y luego iba a entrenar con él, y de repente dije, pues quiero ser torero. Y así empezó un camino a los 13, 14 años con un primer maestro ya formal, que fue el matador Pepe Luis Vázquez, un matador muy importante aquí en México. Después de él, con él empecé a entrenar en la Plaza México, entonces ya había ido una vez con mi papá, que cuando le dije quiero ser torero me dijo, no, pues mejor primero vamos a una corrida, a que vea así. Y fuimos a la México y bueno, todo eso me iba llenando cada vez más de ilusión, de deseo, de casi no poder pensar en otra cosa más que en los toros. Y entonces llegamos a la plaza y es enorme y nos sentamos hasta arriba, entonces yo veía el ruedo allá, ¿no? Y cuando mi primer maestro me cita en el ruedo de la México, bueno, fue, o sea, pisar el ruedo, digo, para ellos era muy normal, ¿no? Ya después ir a entrenar ahí era cosa de todos los días. Total, ahí siguió un camino, pues en el que pues toreé mi primera becerra, mi primer becerro, las primeras novilladas, me vestí de luces, toreé como 12 novilladas y hasta que llegó el día en que pues me di cuenta que ese no era mi camino, pero lo que viví allí entre los 12, 13 años de edad hasta los 24 fue maravilloso y yo creo que eso es lo que abrió el camino después, bueno, porque además hay una anécdota después, que gracias a los toros yo conocí a la primera generación de la Casa del Teatro, que ellos estaban montando una obra de toreros, que fue su obra de graduación, fueron a buscar a alguien que les enseñara a torear en los viveros, donde yo entrenaba, y un amigo escuchó y él fue como el gestor, digamos, y entonces pues nos conectó, y así es como yo conozco el teatro, o sea, si no es por los toros, yo no conozco el teatro. O sea, casi que hiciste una especie de fade-in entre la tauromaquia y el teatro. Sí, que duró, ¿no? Porque claro, desde que conocí a esa generación todavía estuve toreando casi 3 años y ya después vino el momento de dejarlo y entonces pues ¿qué hago con mi vida? Yo no conocía a nadie fuera del mundo de los toros, no pensaba a veces que quizá la arquitectura, el cine, que me atraía mucho, ya había hecho algunas cosas con un amigo que sí estudiaba cine, pero pues todo de manera muy, muy neófita y todo mi círculo era de gente de los toros, pues me acerqué a ese director que yo había conocido, que es Pepe Caballero, y él fue el que más o menos me empezó a encaminar para entrar a una escuela. José Alberto, háblanos un poco de esta. Hubo algún tiempo, ustedes los que nos ven que son muy chicos no lo saben, pero hubo un tiempo donde la tauromaquia se hacía una analogía entre el arte, el teatro, la danza y la tauromaquia. ¿Te puedes explayar un poco ahí? Porque me gustaría, siento que para entenderte es indispensable entender a los toros, entender al torero y entender ese baile que sucede entre la vida y la muerte estando ahí. Sí, pues mira, esa analogía que dices, alguien que la mencionaba en sus clases de actuación incluso, era justamente Pepe Caballero. No sé si todavía lo haga. Y entonces yo lo escuché decir en algún ensayo, o no sé si me lo comentó a mí, que un poco era lo mismo, o sea que el actor pone todo su cuerpo, todas sus emociones, todo a merced de algo que llamamos ficción, para que sea la ficción la que te mueva a que algo que tú tienes entrenado pueda lograr una composición, pues en el mejor de los casos poética, ¿no? Entonces eso que llamamos ficción, en el caso del teatro, de la actuación, pues el actor sí lo controla. Él decía, uno como actor puede decidir el tamaño del toro. Y tú decides si hoy no traes muchas ganas y sale un becerrito recién nacido, o si dices, pues estoy frente al público y quiero ser responsable, así como un torero, pues va un toro de 500 kilos en puntas y yo voy a ponerme ahí de la manera más honesta que pueda, ¿no? Y claro que esa analogía, pues yo la comprendí muy rápido por de dónde venía, claro. Porque el toro es un animal bravo por naturaleza, ¿no? Y entonces el toro en el campo te va a embestir porque su naturaleza es de un temperamento muy, muy fuerte, que aquello que le llama la atención lo ataca. Él es un animal que no se defiende, sino que ataca. Entonces, bueno,
ese animal en tal plenitud, o sea, es un animal, vamos a decir, que ese atacar es un entregarse plenamente. O sea, el toro no duda en entregarse, el toro no duda en acometer, el toro va completamente. Y entonces para poder estar a la altura de ese animal que no te miente, que se entrega plenamente, y entrega, cuando digo plenamente, es toda su potencia, toda su agilidad, toda su belleza, todo su compás, porque además es un animal que tiene un compás, un ritmo, una armonía muy particular. O sea, no es un animal que vaya ahí, sino que cuando corre, cuando trota, pues tiene ritmos distintos, ¿no? Y entonces el torero pues tiene que estar a esa altura, pero somos seres humanos, que tenemos conciencia y que tenemos un instinto de conservación muy fuerte. Entonces el primer impulso, de hecho la primera vez que yo toreé, después de haber entrenado un poco, tengo el capote enfrente, se arranca la becerra, una becerra muy pequeñita, y en lugar yo de hacer esto para que la becerra se vaya hacia el capote, pues hago lo que cualquiera haría, que es esto, ¿no? Y entonces al hacer esto, pues me echo el capote encima y la becerra pasa encima de mí. Que eso es lo que hace cualquier persona, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo logras que tu organismo, que esa reacción, en vez de que sea esta? Y que además sea con una técnica para que el trapo se abra en el momento preciso, en cuanto el toro baje la cabeza, tú lo puedas ir llevando con ese temperamento que lleva el animal y que tú confíes y que sobre todo tu cuerpo se atempere, ¿no? Ahora, para que el cuerpo se atempere, se requiere mucho entrenamiento. Para poder estar honestamente y no defendiéndote frente a ese animal que no se está defendiendo y que se está entregando plenamente. Entonces, bueno, todo este rollo que estoy aventando, para mí me hizo mucho sentido cuando me encontré con el teatro, con la actuación, porque ponerte delante de ese animal es ponerte delante de una forma de verdad. O sea, no puedes mentir delante de ese animal. O sea, quizá lo que a mí me hizo retirarme de los toros es que mi verdad delante del toro es que yo no podía. Por más que había entrenado, Claro. por más que lo había intentado, sobre todo en la penúltima y última novillada que yo toré, que me preparé, pues digo, no quiero sonar así como presumido, pero es la verdad, yo corría 10 kilómetros diarios y a veces el fin de semana entre 15 y 20. Y estaba, o sea, no había falta de entrenamiento, quizás sí falta de conocimiento, porque yo era un poco necio, o quizás lo sigo siendo. Entonces, con todo eso, al momento de que sale ese animal, un animal difícil, en mi penúltima novillada muy difícil, pues se me van las fuerzas, con lo fuerte que yo estaba, ¿no? Entonces, no me queda más que, ya que termina la faena y todo, pensármelo muy bien, y se me acerca un amigo y me dice: piénsalo bien, porque te quiero, te digo que tú no puedes. En el toreo hay una frase que es querer no es poder, pero esa frase refiere a la verdad. Y esa verdad quizás es la que buscamos también en la actuación, que uno se pueda poner totalmente de frente a la ficción, pudiendo desde luego sobrellevarla y componerla, pero con esa entrega, digamos, que llevan a cabo los toreros cuando entregan su vida, ¿no? Esa fue la analogía que a mí me hizo mucho sentido. Digo, al principio de la carrera y a la fecha, pues, todavía. Claro. Y entonces tú decides retirarte de los toros porque decides que no estás hecho de esa madera, y entonces haces este fade-in con tu quehacer teatral, con otra forma de expresarte. Y entonces me gustaría que nos hablaras de dos cosas que pasaron por ti a través de este camino, que es una, el fracaso, y que me lo ligues con el entrenamiento de un actor. Claro, pues bueno, digo, el fracaso es duro, ¿no? De pronto decir, pues no sirvo para esto, y pues darte cuenta que francamente no estás pudiendo, y aunque pudiera un poquito más, porque yo sentía que a lo mejor puedo un poquito, pero eso no me iba a dar para lograr destacar o poder. Y cuando encuentro el teatro, me doy cuenta de que el entrenamiento del actor tiene que ver con esta segunda naturaleza, ¿no? O sea, con poder...
la naturaleza humana del menor esfuerzo, como dice Eugenio Barba, en escena es el mayor esfuerzo por el menor resultado, en oposición a la vida cotidiana donde es el menor esfuerzo por el mayor resultado, ¿no? Entonces eso demanda un entrenamiento, pero el entrenamiento en sí mismo, da sentido a tu carrera artística, ¿no? O sea, el estar haciendo el entrenamiento es lo que te hace actor, no nada más, ay, di una función, ya soy actor, o salí en una película, ya soy actor, sino es todo lo que hay detrás. Y eso también lo comprendí muy bien porque yo recuerdo, vamos, una faena taurina dura 15 minutos, pero para que alguien esté ahí 15 minutos han pasado 10 años de entrenar 6, 8 horas al día, todo tipo de entrenamiento, ¿no? Cardiopulmonar, en fin. Entonces, el entrenamiento del actor, por un lado, daba sentido a la vocación, por otro lado, atemperaba ese organismo y sobre todo es el camino del autoconocimiento. Y yo me fui dando cuenta entonces que este fracaso de los toros, pues sí, yo en ese momento dije no puedo, pero hoy, digo, ya han pasado, no sé, 30 años o más de aquella última tarde y ahora siento que podría más. O sea, a veces llego a torear y me siento mucho mejor, porque lo que estaba impidiendo también eran muchas telarañas mentales, eran muchas telarañas espirituales. Y el entrenamiento lo que hace es ir a veces disipando esas telarañas, porque te vas conociendo, porque te vas dando cuenta de qué tanto has inventado tonterías que te nublan, qué tanto has inventado relaciones que no tienen sentido, qué tanto has inventado creencias que te están apabullando y que no te permiten expresarte. Entonces, para mí el entrenamiento del actor o del artista escénico es fundamental en el último de los casos para hacerlo bien. En el primero de los casos para reconocerse y reconocer que está haciendo lo que quiere, o sea, que quiere ser un artista, está haciéndolo mientras entrena y que además puede ahí sí, a través del entrenamiento, encontrar su propia voz, encontrar su propio camino, aunque tarde mucho en encontrarlo, ¿no? Aunque tarde mucho, el entrenamiento sobre todo creo que valga la redundancia, nos entrena en la paciencia, que eso es algo que pues necesitamos mucho los artistas. Claro. Se necesita bravura, ¿no? Para llegar a ese temple, para llegar a esa paciencia, para aceptarnos, para... Sí, mira, qué bonito que lo dices así, que se necesita bravura, porque yo diría, se necesita bravura, pero esa bravura, la bravura del toro bravo, que es una bravura muy honesta, y esa es la más difícil, porque pretender que uno es bravo, pretender que uno eso es muy fácil, pero esa bravura honesta, cuando uno ve a los ojos a un toro, ve una nobleza, se produce un acto de amor, ¿no? Y también cuando uno ve a un compañero en escena, se produce un acto de amor cuando los dos están en ese nivel de entrega, pues como tú dices, de bravura honesta, ¿no? Y que eso creo que es a lo que aspiramos, o a lo que he aspirado por lo menos yo toda mi vida. José Alberto, ¿cómo se entrena como actor? Pues bueno, trato de hacerlo todos los días. Lo que a mí más me importa es la parte de la energía. O sea, de entrar en contacto con mi energía, con mi respiración, y eso a veces lo puedo hacer en 5 o 10 minutos cuando no tengo tiempo o me levanté muy tarde, o pues ya un poco más extendido. Entonces, primero hago un calentamiento, casi muscular un poco, y luego un poco de ese trabajo de energía, y si hay más tiempo, pues un trabajo de fuerza y elasticidad, agilidad, digamos, pues para que el cuerpo se mantenga. Y ya no siempre hay el tiempo, pero trato de poner en práctica pues principios preexpresivos y moverme, y a veces pues si hay con quien llevar a cabo ejercicios actorales, ¿no? De repetición o bueno, ya más adelante igual digo de qué se trata eso. Ok. Siento que es necesario e indispensable que hablemos contigo de la tauromaquia, de la bravura, de los toros que han sido como el primer gran peldaño que ha construido el artista que eres hoy, ¿no? El gran dramaturgo, director, actor, docente.
y que ahora incluso hay hasta se está generando tu propia metodología. Ahorita vamos a hablar de eso. Primero quisiera que nos cuentes cómo surge esto de crear tu propio estudio. Pues desde hace mucho hemos sentido, bueno, hablo en plural porque varios colegas y yo, ¿qué hace falta para que podamos vivir como artistas? Hace falta espacio, hace falta tiempo, hacen falta recursos, ¿no? Bueno, en relación al espacio, pues a veces decimos, bueno, cualquier espacio, puede ser en un parque y sí, durante un tiempo yo entrenaba en los parques, bueno, allá afuera de la UNAM, ¿no? En las áreas verdes, afuera de la facultad o atrás del CUT, bueno, en el centro cultural. Bendita juventud. Bendita juventud. Luego en los viveros también, ¿no? Pero un espacio donde se pueda crear y a la vez entrenar y a la vez transmitir el conocimiento y a la vez escribir, pues ya necesita ser un espacio acotado. Entonces, es una idea de hace muchísimo tiempo. El primer espacio yo creo que fue del año 2011 más o menos, en una casa en la que viví, donde pues, la sala era muy amplia y ahí hicimos un espacio, ¿no? Pero bueno, no funcionaba tanto, daba algunas clases, en fin. Y luego, pues esa idea siempre estuvo presente de poder tener un lugar, sobre todo, en el cual experimentar, ¿no? Donde no esté uno supeditado, ya se te acabó el tiempo, ¿no? O rentaste tantas horas, pues ya vete, ¿no? O estás en una escuela y pues tienes que seguir un programa. Entonces, donde podamos experimentar, pues de todas estas fuentes que hemos abrevado, experimentarlo y a lo mejor ir construyendo una, pues si no metodología, sí un camino que pueda ser transmitible, verificable. Ese es por lo que quisimos abrir el estudio. Cuando tú tenías este espacio, ¿el Teatro de la Brevedad ya existía? Sí, el Teatro de la Brevedad existe desde 2007 más o menos. Ese fue en 2011, ahí se ensayaron varias obras, ¿no? en aquella casa. Y sí, el Teatro de la Brevedad, digo, nunca ha tenido como una sede, ahí se intentó en esa casa que fuera la sede, pero pues no sé, luego yo no estaba, era un poco desorganizada la cosa, ¿no? Y también el grupo pues a veces no estaba, ¿no? Pero ¿cómo surge el nombre de la brevedad tan acertado? Pues ese surgió por dos cosas, porque la primera obra a la que le pusimos, que era el Teatro de la Brevedad, se llamó Breve Silbido desde el Exilio. Ahora, el asunto de brevedad es porque en esta búsqueda del encuentro genuino, pues utilizando lo que dijiste, de esas dos bravuras, que yo lo veía en el toreo, hay gente que dice, ay, qué aburrido es el toreo. Y yo les digo, pero fíjate en ese instante breve, que es justo cuando el animal está queriendo agarrar la tela y el torero está, lo que dice, aguantando, pues un poco quieto y llevándolo, ¿no? Ese momento de encuentro, o el momento en el que se encuentran las miradas. En el teatro, pues es el momento en el que se encuentran las miradas, el aliento de dos actores o de un actor, una actriz y el público. Ese instante me era más importante que poder contar una obra completa, ¿no? Sino hay que trabajar el instante, no el relato completo. Y entonces de ahí brevedad, ¿no? Breves Silbidos del Exilio y la brevedad del instante, que luego Germán Castillo, mi amigo, mi maestro, acuñó una frase que luego habrá que ponerla por aquí, que decía que el instante de brevedad contenga la eternidad, una cosa así. Y que era muy, muy, muy lindo, porque la eternidad está en un instante. Claro. Y la eternidad está en un instante. ¿Y quiénes empezaron a formar parte de ese instante de brevedad en el que de pronto ya son 18 años? Pues digamos que el primer colega así es Damián Cordero. Damián Cordero, pues un actor de la ENAD, director en ese momento también, leyó ese texto, era un texto que casi nadie entendía. Ya lo habían leído otros actores, que me habían dicho que no, porque no se entendía, o sea, eran tres voces en una, fragmentado, y además cuando ellos lo leían, pues yo mismo decía, ay, no, está espantoso esta obra, no se entiende nada, ¿no? La lee Damián, se entiende todo, él entiende y dice, bueno, pues sí, ya,
sí, ¿qué hacemos, Hagámoslo. ¿no? Cuando empezamos. Y bueno, para mí encontré a un colega que nos comprendemos. Y de ahí fue una trayectoria con él desde 2007, 2008, con Breve Silbido, hasta más o menos, creo que la obra más reciente que hicimos debe haber sido en 2018, creo, que ya no fue una obra del Teatro de la Brevedad, pero bueno, colaboramos y creo que hicimos como 6 obras, una cosa así. Y luego el formato del Teatro de la Brevedad fue, a cada proyecto, Damián y yo invitamos a un grupo de artistas, que puede ser desde un músico, una bailarina, un artista escénico, para cada proyecto ir formando un grupo. Claro, muchos repitieron, pero en torno a un proyecto, a los intereses estéticos, se congrega un grupo de artistas con esta base, ¿no? Que éramos Damián y yo, y creo que así sigue funcionando un poco el Teatro de la Brevedad. Es interesante esta manera de trabajar, porque estamos hablando ante no un colectivo propiamente, ante no propiamente un equipo de trabajo, pero es interesante que el pilar que eres tú ha resistido estos 18 años ininterrumpidos de montajes y de esta recolección de diversos artistas multidisciplinarios y que bailarines y que coreógrafos y que ahora yo voy a bailar y que ahora tú me escribes y tú me diriges y yo te hago y tú me haces. Y entonces, ¿dónde colocarías tú el espacio como colectivo, ¿no? O sea, es que el grupo no funciona en este país, es difícil sostenerlo, no, simple y sencillamente así se ha dado y anidado el Teatro de la Brevedad y entonces funciona muy bien porque tiene su propia plástica y tiene su propia estética, o sea, tus obras tienen sellos muy particulares, tanto dramatúrgicos como de dirección de escena. Entonces, ¿qué dirías tú de tener un equipo de trabajo y cómo se fragmentó y cómo se ha dividido este ente, Teatro de la Brevedad? O sea, yo sí tenía la idea de un grupo, pero pues he visto comprendo las adversidades de por qué nunca se consolidó como a lo largo del tiempo, ¿no? Se consolidaba por cada proyecto, como había dicho. Creo que uno de los factores muy importante pues es el económico, ¿no? O sea, no puede haber ahí una persona trabajando los 5 días a la semana, dando funciones y estando solo en el grupo y además haciendo cosas de gestión sin un pago de por medio, ¿no? Pues de qué va a comer esa persona. Eso por un lado. Por otro, que los intereses estéticos es muy difícil que perduren y que sean los mismos para una colectividad. Entonces, yo creo que podría funcionar en México o en el Teatro de la Brevedad si logramos una base de apoyo y una base sobre todo de lenguaje estético, que pues eso es algo que he querido desarrollar en los últimos años, o sea, ir teniendo ya un lenguaje transmitible, una metodología que pueda ser verificable y que pueda ser sobre todo transmitible a otras personas que les interese y desde ahí también conectarnos, ¿no? No nada más desde un interés de esta es la obra, yo la escribí, vamos a hacerla, sino quiero trabajar de esa manera, me interesa ese tipo de actuación, me interesa esa aproximación al cuerpo, entonces desde ahí se puede ir formando algo y pues eso es lo que hemos estado los últimos años. Entonces, ¿tú dirías que el Teatro de la Brevedad un poco pasó de ser o de intentar ser un grupo, o si lo fue un tiempo? ¿Qué sucedió? ¿Qué se hizo? ¿Qué se gestó durante ese tiempo de inicio del Teatro de la Brevedad? Pues como grupo creo que nunca lo fuimos así. Sí que repetían varios elencos. O sea, yo diría, pues la primera etapa es esa de Breve Silbido, quizá la de África, que fueron con artistas distintos. Y luego a partir de Taladro, que ya se empieza medio a consolidar, y ya se hace un grupo con 3 obras, o sea que fue Taladro, Litósfera, Vengo del Sur, que perduraron más o menos las mismas personas y que nos dio hasta 2015 como culminar esa etapa en el Milagro, en una residencia muy bonita, que duró como 1 mes y medio.
Y luego ahí se abrió otro hueco y ya nos retomamos en 2016, 17 y 18. Y luego hay un nuevo aliento en 2021 después de la pandemia. También otro intento de formar grupo y luego pues formar el estudio. Se ha ido como muy rápido, pero ahora, ¿qué nos ha dejado? Pues nos ha dejado una estética, nos ha dejado muchas relaciones, nos ha dejado experiencias muy enriquecedoras y un aprendizaje de lo que no queremos y de lo que queremos también. ¿Cómo se vivió la pandemia desde tu ser? Bueno, desde mi ser tuve la gran fortuna de estar muy ocupado, o sea, de no haber dejado de hacer. Por alguna razón, no sé, no teníamos tanto miedo, ¿no? Y entonces, pues salíamos y había como un impulso de, pues esto va a ir pasando. Fue también una etapa de poder reflexionar y aprender mucho, o sea, poder leer, poder aprender y hacer pruebas de muchas obras. Estábamos haciendo Sobreexpuesta, una obra con el Milagro, que la hicimos en un formato muy particular, que a lo mejor habría que retomar, que fue la ficción telefónica, donde le llamaban 5 actores a un espectador en un lapso de 1 hora, y así se iba contando la historia. Y bueno, hicimos varias pruebas, y después, pues el gran impulso de querer volver a formar un grupo, ¿no? Cuando terminó la pandemia. O sea, siempre la necesidad. ¿Por qué la necesidad? O sea, como pienso, ¿por qué no asumir que este Teatro de la Brevedad, incluso desde su nombre, desde su origen, está reclamando una necesidad muy clara de somos tú y yo, José Alberto Gallardo, ¿no? O sea, como, sí, ¿qué piensas de eso? Pues que, o sea, la idea de grupo sobre todo tiene que ver con lenguaje, o sea, con poder tener un lenguaje común y no, cuando uno la hace de director, tener como que echarse para atrás y bueno, trabajamos con lo que hay, o bueno, le voy a enseñar a estos actores que ya son actores profesionales, pero les quiero transmitir mi metodología para que nos entendamos y podamos llegar a donde me imagino que debemos llegar, ¿no? Cuando hay un grupo, pues existe la probabilidad de que ese lenguaje ya esté y que entonces pues se pueda navegar más ágilmente. Ahora, es una aspiración porque pues tampoco es que la haya vivido mucho, ¿no? Claro. Y entonces se termina la pandemia y ¿qué pasa en el Teatro de la Brevedad? Pues la idea de formar justamente el grupo en función primero de unos ejercicios dramatúrgicos que quería hacer, que era la dramaturgia desde el cuerpo. Y entonces ahí empecé a echar mano, a combinar cosas que había aprendido sobre una técnica de actuación, lo que sabía del entrenamiento, lo que sabía un poco de la danza, y se empezaron a formular, pues vamos a decir, caminos de creación. Y entonces todo eso fue en torno a una obra que se llamó después Máquina de Captura, pero donde pude yo ir ya consolidando pues vías, ¿no? Caminos de creación que ya se habían planteado un poco antes, ¿no? Que era la actuación en crudo, que era la dramaturgia en fuga y era la producción del acontecimiento. Y entonces, pero ya se empezó a materializar de una manera mucho más tangible, a un nivel totalmente experimental. Y esa prueba, a la par de estar haciendo, ¿no es cierto? Antes fue a hacer meditación, que fue yo creo que una de las obras pues más demandantes a nivel espiritual que hemos hecho y que, pues no sé, a mí me cambió la vida, supongo que a los actores también, y fue un arrojo desde la perspectiva siempre poética para dar cuenta de la crudeza de la naturaleza humana. Háblanos, o sea, hay una extensa línea de investigación en toda tu trayectoria, ¿no? O sea, como entre que naturalmente se ha dado y que también tú te has obligado por gusto a hacerlo, y es la docencia. En la docencia, ¿qué has encontrado? Bueno, la docencia siempre me interesó, la verdad.
creo que lo traigo en los genes un poco, o sea, mi papá fue profesor gran parte de su vida, siempre me gustó y con esta idea también de grupo, pues como de ir transmitiendo los pocos conocimientos. Recién entrando a la facultad, llevábamos un mes o menos, nadie sabíamos nada y formamos un grupo, 5 amigos. Y entonces la idea era lo poquito que tú aprendiste en el taller de Coajimalpa, lo que tú leíste en no sé qué libro, lo que tú, vamos a intercambiarlo y vamos a entrenarlo y vamos... El grupo duró muy poco, pero siempre estuvo ese impulso. Ahora, ya la docencia formal, pues ha sido mi mayor escuela. O sea, ha sido donde yo más he aprendido, con mis exalumnas, con mis exalumnos, a ellos les debo todo. O sea, la posibilidad de probar intuiciones, de rectificar también el camino, de comprobar cosas que funcionan y no funcionan y de ir formulando una metodología pues de tantos abrevaderos, porque quizá hay personas que vienen como de una técnica, que se han formado en una técnica, en un solo camino, pero aquí habiendo tantos abrevaderos, irlos combinando pues ha sido en gran medida gracias a la docencia. Ahora, el mayor interés ha venido de la frustración, otra vez un poco del fracaso. Yo quería ser actor, o sea, lo más cercano a la cosa de los toros, pues no era ponerse de director. Eso habría sido como lo más cercano a un apoderado, tal vez, o a un entrenador taurino, pero no a un... a poner el cuerpo ahí. A poner el cuerpo, claro. Y yo quería bailar, quería actuar. Empecé con eso, mis primeras clases, lo primero que yo busqué fueron clases de actuación y danza. Y de las primeras veces que me pongo allí, me siento rarísimo, totalmente desconectado. Entreno, tomo clases y no encuentro, y cada vez me siento peor, falso, inorgánico, muy tenso, muy asustado, ya hasta medio predispuesto. Y luego algo similar pasaba cuando yo dirigía. O sea, a pesar de que entrábamos con mucha convicción, con muchísimo arrojo, a lo mejor un poco de más al principio, o sea, eran sesiones de 4 o 6 horas con los cuerpos empapados en sudor, a veces desnudos, compartiendo ahí la búsqueda. Pero ya a la mera hora... Nada de eso. Sí, esto sigue estando falso, esto sigue sin suceder. Y bueno, fue pasando el tiempo, algunas cosas mejoraban, pero no llegaba al punto, ¿no? Y entonces era imprescindible tener que encontrar un camino que pudiera, por lo menos a mí, llevarme a ese lugar donde encuentro esa organicidad, o sea, esa, vamos a decir, verdad o ese instante que mencionábamos, pues no sé, a veces del torero, donde son tan honestas las dos personas que lo que sucede allí en medio, que llamamos ficción, pues es tan vivo como la realidad, pues, ¿no? Y entonces, de allí mi gran interés. O sea, de investigar, de dar clases, de seguir dando cursos, nos estamos acercando. Ahora, afortunadamente, pues sí empezamos a encontrar un camino que se empezó a volver comprobable, verificable con cualquier actor, joven o más viejo, o sí está sucediendo, sí sucede, ahora hay que reforzarlo y a mí lo que me gustaría es que el teatro de la brevedad se tomara ya mucho más de esos principios para pues ir solidificando su camino estético. Entonces tú dirías que para ti la docencia es indispensable en este camino. Para mí sí, y como te decía, lo vi desde mi papá, o sea, mi papá que daba clases de matemáticas, pero en la manera en que él daba las clases, como él corregía los exámenes, como él se preparaba las clases, él iba aprendiendo, o sea, no es que supiera algo más allá del cálculo integral o que ya hubiera descubierto, no, sino que comprendía mucho más a fondo el cálculo integral y le era mucho más fácil transmitirlo. Claro. A mí me enseñó trigonometría, álgebra, geometría analítica a los 11 años, 12 años. O sea, yo cuando llegué a la prepa, eso pero me lo enseñó de una manera muy sencilla, porque él había aprendido muchísimo de sus alumnos. ¿Por qué un estudio y no una escuela? Pues creo que está ligado con esto, precisamente. O sea, una escuela no deja de estar supeditada
a la idea de la escuela, a sus planes de estudio, a sus tiempos, a sus políticas, a sus estéticas incluso. A sus calificaciones. A calificar. Y un estudio tiene pues la libertad un poco de vamos a probar lo que queremos. Y además con base al trabajo artístico propio y no en función de un programa pues que viene de quién sabe dónde. Con esto no quiero decir que las escuelas no sean muy enriquecedoras, pero ¿por qué querer abrir un estudio? Porque tiene esa posibilidad de estás enriqueciendo la creación con la enseñanza y estás enriqueciendo la enseñanza con la creación en un mismo espacio y con unas mismas personas. Y entonces ahora podríamos pasar como toda esta recopilación de información en la acción de la que tú has dado cuenta, como docente, como artista, ahora tiene un nombre muy particular que se llama actuación en crudo, que es parte de lo que se ve en el estudio Teatro de la Brevedad, que quisiera que nos platicaras un poco de cómo has llegado a ese comprimido de instrumentos para los actores para no morir en el intento. Claro, pues justo para no morir en el intento, o sea, esa es la primera pregunta. ¿Qué hago cuando estoy sucumbiendo en el intento? Cuando estoy como actor y me estoy dando cuenta de que la toma sigue o de que la función sigue y que yo estoy naufragando, que mi voz se escucha súper rara, que voy con delay, que me estoy autoestimulando, que no sé dónde estoy, que estoy súper tenso, que, en fin, ¿no? Cantidad de cosas que nos puede, que estoy muy nervioso, todo eso. ¿Qué hago frente a eso? Y entonces ante esa pregunta de qué hago, pues empecé a reconocer, no solo por mi propia, lo que haya yo descubierto, sino mi camino fue primero ver una obra de Daniel Veronese y ver el nivel de realidad que tenía, después ir a un taller con Daniel Veronese durante 8 días o una cosa así, creyendo que me iba a dar la fórmula, en absoluto, me fue muy mal en ese taller, pero sí que él empezaba a dar indicios, frases, que yo las tengo allí anotadas, ¿no? que muchas las repito, pero ahí todavía no decía, pero él mencionó por ahí a David Mamet, entonces, que yo lo conocía como dramaturgo, pero no tanto como director, mucho menos como alguien que se hubiera interesado por la actuación, por la puesta en escena, por eso. Y entonces lo busqué, me enteré que había sido alumno de Meisner, busqué a Meisner, investigué, lo empecé a poner a prueba y entonces empecé a encontrar que lo primero para empezar a no morir en el intento, cuando ya estás ahí, es que cuando estás viviendo todo eso, todos esos bloqueos, todas esas trabas, se debe en gran medida, en un 90 o más por ciento, a que la atención está sobre ti mismo. Y está en relación a una pregunta errónea. ¿Cómo le hago? ¿Cómo digo el texto? ¿Cómo hago la acción? ¿Cómo hago para así transmitir una emoción? ¿Cómo? Y entonces, que se trataba de quitar la atención de uno y ponerla en el qué. ¿Qué está haciendo esta persona que me motiva a hacer yo otra cosa? En función a lo que la obra dice que quiero, que este personaje quiere, ¿no? Entonces, ese triángulo de qué quiero, qué pasa si no lo consigo, y eso que quiero lo tengo que lograr en función del que tengo enfrente, que lo hacemos todo el tiempo en la vida. O sea, tú estás muy contento en un restaurante, le llamas a un mesero y el mesero no te hace caso. Eso te lleva a accionar de otra forma. Tú quieres que te sirva tu comida, pero empiezas a accionar en función de lo que él está haciendo, no en función de cómo quieres tú pedir la comida. De cómo preparaste que ibas a llegar al restaurante y a hablarle al mesero. Ahora, todo esto nos lleva a que la relación directa está en que si tú pones la atención hacia afuera, es una relación de reactividad. Tú estás reaccionando a lo que está fuera de ti, ¿no? Eso parece como muy obvio, pero eso es necesario entrenarlo, porque resulta que cuando nos subimos al escenario somos todo menos reactivos, porque queremos controlarlo todo y nos da miedo que nuestras reacciones se salgan de control, ¿no? Entonces,
lo primero que encontré que había que entrenar, pues era la reactividad. Después había que profundizar en los estímulos, ¿no? Después que había que poder accionar con eso que te está suscitando aquello a lo que estás reaccionando. Entonces con todo eso se fue construyendo un sistema, ¿no? Ahora, ¿por qué en crudo? Pues porque se trata de mantener cruda así, la capacidad reactiva de los organismos, de los actores. De modo que toda acción sea producto de una reacción. Y eso es lo que lo va a dotar de una organicidad. Pero además es lo que va a lograr que muchas tensiones del actor, del cuerpo, del organismo, de la actriz, del actor, se vayan encaminando hacia la acción. Ahora, en conjunto, digo, no es que esta sea toda la actuación en crudo, porque profundizar en una ficción, profundizar en un estado de ánimo, a partir de esos instrumentos, conlleva ya otros procedimientos, pero todos en función de esto mismo que he dicho, ¿no? Ahora, irlo descubriendo, cuando ya lo empecé a ver en tiempo real, me quitó a mí un peso de encima gigantesco. O sea, yo antes veía las obras cuando las dirigía y sufría, me enojaba, pero no tenía a quién reclamarle, pues la función estaba corriendo, entonces todo iba así contra mí y yo creía que el actor tenía la culpa, que el actor que tonto, que la actriz que no escucha, Y ahora estoy mucho más tranquilo viendo las obras, porque aunque a lo mejor no salen, pero puedo ir reconociendo por qué no están saliendo. Y sobre todo poniendo el foco en dónde tiene la atención ahorita. ¿A qué está reaccionando? Está reaccionando a su miedo, está reaccionando a que cree que se le olvidó el texto, no está reaccionando a su compañero, ya está reaccionando a su compañero. Entonces poder ver eso es muy tranquilizador, ¿no? No es que sepa cómo se tiene que resolver una escena ya con esto, pero sí dónde poner la atención. Claro. Para cerrar la actuación en crudo, ¿cómo te gustaría definirla? En pocas palabras, con el fin de poder darnos a los actores ese... de pronto escucharlo es distinto a vivirlo, así que vengan a vivir los diplomados y todo, porque claro, ya que uno toma esos instrumentos en sí mismo, entonces se vuelve avasallador de lo bueno que es. Pero si nos lo pudieras definir un poco más breve. Claro, pues yo diría que primero es una aproximación a la actuación, porque no es en absoluto dogmática y no es para nada un camino excluyente de esta es la verdad y todo lo demás es mentira, ¿no? Es una aproximación a la actuación sistematizada, es decir, que sí en la actuación en crudo vamos a ir viendo paso por paso, diseccionando desde la reacción hasta el último paso, que ya es el estar en escena y accionando con un personaje, ¿no? Sistematizada, verificable. Desde los primeros ejercicios, tú como actriz, como actor, puedes ir verificando que esto te está empezando a relajar, que tu organismo está empezando a accionar. Entonces, aproximación sistematizada y verificable a la actuación, enfocada a mantener cruda la capacidad reactiva del actor y a profundizar en sus relaciones ficticias. Y que es verificable en el segundo uno, lo cual lo hace sumamente único, ¿no? Claro. Ahora, esto de profundizar en las relaciones ficticias es que hay muchos elementos con los que se relaciona un actor. O sea, desde un objeto que puede ser esta taza, pero no es el santo grial. ¿Cómo produzco esta relación? Claro. O estoy contigo, pero no eres mago, eres la reina de Inglaterra. Entonces, ¿cómo produzco esta relación? No para que yo me la crea, sino para que mi organismo accione en función de esa relación. Está lo que llamamos intensificación afectiva, que es la otra vertiente de la actuación en crudo. Y ahora háblanos, porque aquí tenemos un artista muy completo, y entonces hay otro concepto que es dramaturgia en fuga. ¿A qué te refieres? Bueno, digamos, la dramaturgia, primero yo lo entendería como el acomodo de los elementos para producir un acontecimiento escénico, ¿no? Entonces, ahora, hablando ya de la dramaturgia escrita, el acomodo de los elementos que entran en juego en esa dramaturgia,
para que sean susceptibles de poder producir un acontecimiento escénico, ¿no? O sea, espérame, ¿tú dirías que la dramaturgia en fuga sería para la dirección escénica? No. No. No, sino que ahora ya es para la dramaturgia escrita. Ok. Pero ya estamos muy acostumbrados a la dramaturgia dramática, o sea, en función de la acción dramática, ¿no? Claro. Y desde hace mucho tiempo, la dramaturgia no dramática, o sea, esa dramaturgia que es solo ese acomodo de elementos que van produciendo sentidos, preguntas, expectativas, pero no en función de una acción dramática, no en función de hay un protagonista que quiere algo y vamos a ver si lo consigue, sino que son otros elementos que se van acomodando, que es lo que llamamos a veces, no siempre de manera acertada, el teatro postdramático, ¿no? Okay. Ahora, en ese ámbito de la dramaturgia no dramática, surgió la idea de la dramaturgia en fuga, porque es una dramaturgia que todo el tiempo está abriendo su horizonte, o se está fugando su horizonte. Okay. Entonces, cuando tú crees que este sentido termina aquí, o sea, cuando tú crees que, en la dramaturgia se cuenta un acontecimiento de una guerra para que nosotros nos sintamos tristes, cuando tú crees que el sentido ahí se cierra, ahí se abre otro. Entonces creamos un sistema, eso fue gracias cuando tuve la oportunidad de estar en la carrera de Casa Azul, la carrera de dramaturgia y guión, ahí hicimos un sistema de cómo ir produciendo fugas en los distintos materiales. Y pues la verdad es que quedó algo es un sistema muy lindo, enfocado sobre todo a la dramaturgia no dramática, pero con la posibilidad de intervenir una dramaturgia dramática. O sea, en una dramaturgia con acción dramática, producir algunas fisuras, ¿no? ¿Cómo se produce el acontecimiento? Pues tiene mucho que ver con lo que decíamos primero de la actuación. O sea, un acontecimiento es producto de la reactividad de los elementos que entran en relación. El acontecimiento yo no lo entiendo como algo que puede ser predeterminado, sino que se disponen algunos elementos, de ahí la idea de dispositivo, se disponen algunos elementos para que colisionen de alguna forma y entren entonces en relación, en una relación productiva que va a ir produciendo acontecimientos sucesivos, ¿no? Entonces, para mí eso es la puesta en escena, o sea, dispones unos elementos que entran en relación, una relación correspondiente y reactiva, que cuando empieza aquello a funcionar desde esa perspectiva, pues toda la puesta en escena puede parecer como muy armónica, o sea, no hay como una separación de los elementos, donde ves la escenografía por acá, el texto por allá, los actores por aquí. Ahora, la producción del acontecimiento, pues, tiene como un sistemita para ir logrando pequeños acontecimientos. Digo, lo más importante es producir primero el instante y luego el gran acontecimiento, o sea, ocuparse más del instante. Tú en tu labor como director y como actor, ¿cómo has vivido este gran descubrimiento que has hecho llamado la actuación en crudo, que ahora nos lo has platicado un poco y nos has dado una embarradita así de qué va, pero o sea, si tú pudieras ver al José Alberto de hace 20 años dejando los toros y agarrando el teatro, y el actor de hoy que acabas de estar en Fin de Partida, dirigido por Agustín Meza, con Arifo Valle, con Steve, bueno, ¿no? ¿Qué diferencia ves, además de las obvias, ¿no? De la edad, la experiencia, etcétera, básicamente con tu experiencia, con tu descubrimiento de la actuación en crudo? ¿Qué verías ahí, en esos dos seres? Bueno, pues sí, una gran diferencia. O sea, me dio mucho miedo, la verdad, cuando me invitó Agustín a hacer Fin de Partida, Beckett, el personaje de Ham, que es el que tiene más texto, en 3 semanas para una gira. Yo llevaba un tiempo sin actuar y además tenía encima un montaje. Estábamos ensayando Retorno a Sofía Rosario a la par. Entonces mi primer impulso fue, igual que con Rosana, no voy a poder, no puedo, o sea, físicamente no se puede, matemáticamente no se puede, o sea, es demasiado texto. Y entonces, pues ya,
Entre tú me convenciste, me convenció desde luego el enorme deseo de estar en escena con una obra de Beckett, con Arif, con Agustín. Y entonces llegó un punto, los primeros ensayos, que yo me sentía muy mal, falso, tieso, todo lo que dije antes, ¿no? Y que no me quedó más que, pues tengo que poner en práctica esto que yo pongo con los actores, cuando dirijo y con los alumnos. Y cuando empecé a hacer eso, el avance fue, pues, exponencial. O sea, en muy poquitito tiempo, o sea, dimos solamente 7 funciones en un lapso de 12 días, más o menos. Yo diría que del último ensayo aquí a la última función, el crecimiento fue exponencial, pero no en que lo haya hecho mejor o peor, o que haya quedado bien o mal, sino en cómo iba sintiendo mi organismo estando allí, en relación con Arif, en relación con Steven, en relación con, bueno, con los personajes, ¿no? Con Alex, con Rosario, o sea, que eran mis papás. Como ya la relación afectiva se empezaba a producir, como ya estaba yo reaccionando, y además con esos textos, ¿no? Que son tan polisémicos y con tantos niveles de lectura. Entonces, pues me sentí muy, muy contento de que sí funcionaba, por lo menos que a mí me estaba funcionando eso que habíamos estado descubriendo, y que además pues no tuve de otra. O sea, de otro modo era estrellarse y no había escapatoria. O sea, todavía el penúltimo ensayo aquí, yo todavía me sentía muy raro y ahí trataba cada vez más, pero todavía estaba entre el texto, entre la memoria y estas tensiones y, en fin, yo creo que el avance, digo, mucho por las muy puntuales indicaciones de Agustín y poder llevarlas a qué hago entonces con esa indicación, tengo de dónde tomarme de este sistema que enseño. Claro, o sea, de pronto como actores siento que estamos medio condenados a, como trabajamos con tantos distintos directores y directoras, estamos condenados al cómo, a la forma, sí quiero la palomita, quiero que vean que lo hago bien, y porque no tenemos esos otros instrumentos, ¿no? O sea, no tenemos la manera de poder traducir que cuando me está diciendo el director, aquí quiero que te conmuevas, que regularmente significa llorar, yo, actriz, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿cómo traslado eso a un lugar que me relaje, porque sé que puedo transitar ese espacio, porque todos, si estamos vivos y tenemos 2 piernas y 2 brazos y ojos y tenemos un archivero más o menos que nos unifica como humanidad, ¿no? En fin. Entonces, me da mucha alegría, o sea, saber que tú como actor también lo has asumido, o sea, has verificado tu propio proceso de actuación en crudo, y como director, ¿cómo vives esa...? Bueno, como director, o sea, quizás es como mucho más claro poderle sugerir a los actores que lleven a cabo cierto procedimiento, que va siendo pues verificable, digo, depende siempre pues del montaje, de los actores, pero normalmente pues digo, no siempre lo hemos logrado, pero sí que hay un camino de donde tomarse, ¿no? Y no estamos supeditados solo a la intuición o al cómo amaneció Al volado, ¿no? al Así, volado, a ver hoy cómo sale esto. y además como es verificable, es decir, como ya lo hemos verificado, como ya lo hemos comprobado, y pues digo, sigue creciendo, pues yo creo que eso, ahora, yo creo que algo que es importante es que todo esto no es nada más porque queramos hacer una actuación muy cruda, muy viva, nada más porque sí, sino que sí responde a un interés poético, a un interés estético y a un interés político. Y que tiene que ver con cómo me gustaría que nuestra escena se relacione con los espectadores y qué de eso que está ocurriendo en la escena puede entrar por los canales de percepción de los espectadores con un material así de crudo, digamos, o con un material pues no tan crudo, ¿no? Y entonces el interés político está
por lo menos ahora, en un desmantelar. Desmantelar lo que hemos creído, esto que nos está oprimiendo, creer tantas cosas que creemos, ¿no? En el poder, sobre todo en las relaciones de poder, ¿no? ¿Cómo podemos más o menos irlas desmantelando? Sin explicarlas, sin dar una clase sino por lo que está sucediendo, porque está habiendo un acontecimiento que nos está llevando a ver que quizá hay algo detrás, porque está medio distorsionado ese acontecimiento, ¿no? Entonces, esa es ahorita la aspiración estética, porque que haya ese fondo de verdad de los organismos en plenitud en escena, y poético porque su composición pueda tener distintos niveles de lectura, desde el primero la sensorial y finalmente la de producción de ciertos sentidos. Ahora has trabajado con Rosa María Bianchi, con Dobrina Kristeva, con Miguel Romero, que se suma al Viaje de Retorno a Sofía Rosario, que es una obra muy particular que tú escribiste. Y cómo nos contarías la anécdota que ha sido desde la escritura hasta la última función. Bueno, es que ha sido un regalo, o sea, Dobrina se acercó, habíamos trabajado en Medea, quería hacer ella algo sobre la frontera de México, y poco a poco se fue develando que de lo que realmente quería hablar era de su propia migración. Y entonces convocamos a una actriz que también hubiera migrado a México, fue Rosa María, con quien yo tenía pues una mínima relación, pero pues ya nos conocíamos, y así comenzamos a indagar en la pandemia. Con una serie como de entrevistas y de ejercicios donde se entrevistaba una a la otra, donde ocupaban cosas que están en la obra todavía. Y a partir de allí, pues fue querer confeccionar todos esos retazos para darles un sentido en escena y que a la vez pudieran producir ciertas fugas para quien lo atestigue. Entonces, yo creo que, tuvo varias pruebas esa obra, ¿no? Primero hubo un work in progress en la Capilla en 2021, creo. Luego en 2023 se estrenó en Santa Catarina, y ahora ya con Miguel Romero y también con Rosa, terminamos ayer la temporada de Retorno a Sofía Rosario en el Galeón, y creo que se concretó eso que quería, que tiene varias envolturas en la estructura, ¿no? O sea, por un lado está el papá de Dobrina, supuestamente escribiendo un guión acerca de cómo imagina a Dobrina, pero resulta que Dobrina tiene ese guión y se lo va a entregar al padre muerto. Por otro lado, en las cartas de Rosa hay unas preguntas que no respondió a su hermano, y entonces acude a ver a su hermano para que esas preguntas sean respondidas. Las dos están emprendiendo un viaje imposible, o sea, a otro tiempo y a otro espacio para encontrarse con personas que están muertas. Y todo eso lo permitía esa combinación que ahorita suena así tan extraña. ¿Qué lo iba a permitir? Ni siquiera creo que la literatura, o sea, solo podía permitir el teatro. Y afortunadamente, pues el equipo creativo que nos reunimos, nos entendimos, sobre todo pues Chucho, Miriam y yo, para que se compusiera un espacio, un dispositivo en relación al texto y lo que ellas estaban haciendo, que creo que dio pues ese sentido para mí muy estimulante y un regalo. Entonces, partiendo de estas experiencias, ¿cuál dirías que sería la aportación mayor para las actrices y los actores de la actuación en crudo? Yo creo que la confianza. O sea, creo que algo que se siente muy feo es sentir que uno no puede. O sea, que quiere ser actor y no puede, o que quieres dirigir una obra y no puedes, pero que no puedes porque no estás pudiendo, ¿no? Eso genera mucha frustración o mucha impostura, ¿no? Entonces me voy a poner a fingir que soy muy bueno y que soy muy chingón y tal, y creo que tener la confianza de que sí puedes encontrar una organicidad en tiempo real, esa sería la mayor aportación, y que puedes navegar con ello cualquier material, o sea, desde una escena audiovisual, un guión,
un material clásico o un material realista, un material postdramático, en fin. Y para ir cerrando este primer podcast nuestro, ¿cuáles dirías tú que son las metas del estudio Teatro de la Brevedad? Pues yo diría que la primera es que esté abierto. O sea, que todas las personas que quieran entrar en contacto o necesiten un espacio donde experimentar, crean que aquí van a encontrar una acogida o un intercambio si lo quieren. Por otro lado, que sea un lugar donde podamos transmitir esto que hemos trabajado tanto tiempo y donde se puedan, pues si no formar, sí especializar si se quiere o entrenar artistas escénicos, ¿no? Y finalmente, pues que sea un centro de creación, o sea, donde podamos crear nuestro propio trabajo y exponerlo. O sea, porque también han venido espectadores aquí y hemos dado funciones, entonces, pues eso. Muy bien. Pues me gustaría saber qué pretendes tú en qué va a continuar este podcast. Bueno, pues como decía al principio, la idea del podcast tiene una intención de reencuentro, de volver a mirarnos a los ojos colegas con quienes compartimos el salón de ensayos, el escenario, desde obras de hace 18 años hasta otras pues, más recientes, y poder decirnos, esto sí sucedió, sí hicimos esta obra, sí vivimos esto, sí aprendimos esto, sí odiamos esto también, sí no volveríamos a hacer esto, porque esto sí sucedió, aunque la naturaleza del teatro sea efímera y esto ya haya quedado, de algunas obras ya no queda ni siquiera el polvo, ¿no? De algunas otras hay hasta muebles todavía. Entonces, esa es la intención del podcast, pero en ese reencontrarnos, ahora reconocer y conocer a la persona, al artista que es ahora, ¿no? Sus experiencias, su manera de aproximarse ahora a su trabajo. Creo que va a ser algo entrañable y lo hacemos en gran medida pues para reencontrarnos pues con quienes nos vean, que sean testigos de este reencuentro y pues vean que el teatro sí sucede, aunque sea efímero. Muchas gracias, José Alberto. Gracias a ti. Muchas gracias por compartir con nosotros este primer podcast número 0. Estamos muy contentos de arrancarlo y compartir quién es José Alberto Gallardo, qué es la actuación en crudo, qué es el estudio Teatro de la Brevedad, qué se está haciendo aquí y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. En no tan breve podcast, nuestro capítulo 1, lunes 29 de septiembre. Y para mí es una gran alegría presentar quién va a estar aquí, quién está con nosotros. Verónica Bravo. Estoy muy honrada de ser el capítulo número 1. No se lo vayan a perder.